Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Marta, por fin he vuelto. Con este vídeo arrancamos el 2022. Lo que pasa es que no son lecturas que haya hecho este 2022, sino que, bueno, me apetecía hace mucho tiempo hacer un vídeo de recomendaciones de un tema concreto. Y bueno, pues eso os traigo hoy. El tema concreto son las novelas basadas en hechos reales y es un tipo de novela que suena muy a película de domingo de Antena 3, pero sí que es verdad que a raíz de una novela que leí el 2021, ya tenía en la cabeza hacer un vídeo hablando sobre este tipo de novelas, porque he leído unas cuantas, tampoco muchas, pero a lo largo pues, de mi vida lectora he leído varias, que todas me han gustado mucho. Lo que pasa es que no es un tipo de novela que se base en algún hecho histórico, sino en un suceso concreto. Bueno, ahora cuando os explique de qué van las obras de las que os voy a hablar, creo que entenderéis el concepto de lo que quiero explicar. Pero bueno, eso. Pues eso, hace tiempo que me rondaba por la cabeza hacer este vídeo y pues el otro día lo estuve preparando y nada, pues vamos a ello. La primera novela de la que os quiero hablar, yo creo que ya la he mencionado alguna vez en el canal, es una novela que me gustó mucho, la descubrí gracias a Elena G. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe de cuál estoy hablando, pero bueno, se trata de Ritos funerarios de Hannah Ken. Se trata de una historia basada en un hecho concreto que pasó en Islandia. Bueno, sigue los momentos previos a la ejecución de la última persona condenada a muerte en Islandia en el siglo XIX. La protagonista pues, es Agnes Magnúsdóttir y bueno, pues estos últimos meses antes de la ejecución pasará este tiempo en una granja con una familia que la acogerán al principio un poco reticentes, pero bueno, y hay un pastor que bueno, acudirá a Agnes para pues, intentar entenderla y ver si hay redención por su parte, pero bueno, al final un poco lo que nos quiere contar Hannah Ken es que si realmente Agnes fue culpable o no de lo que la acusaban. Y bueno, pues a mí es una historia que me gustó mucho, está narrada maravillosamente. Me apetecería mucho releerla algún día, la verdad, porque me gustó mucho en su momento, pero ya hace bastantes años que la leí. No sé, es una historia que ya creo que he hablado alguna vez de ella, pero eso, me apetecía pues volver a recomendarla por eso, porque está escrita con una sensibilidad maravillosa, que es algo que ya en la otra obra de Hannah Ken ya vemos. Pues eso, es una novela que a mí me gustó mucho y me apetecía pues recomendarla en este grupo de libros que están basados en historias reales. A raíz de Ritos funerarios, también me apetece recomendar un libro que es de una autora pues, bastante querida por aquí, que se trata de Alias Grace de Margaret Atwood, porque Hannah Ken utilizó un poco los mismos métodos de investigación que utilizó Margaret Atwood para escribir Alias Grace. Y bueno, pues digamos, argumento es muy parecido. En esta novela seguimos a Grace Marks, una chica de 16 años que fue acusada de asesinato del hombre para el que trabajaba y su amante. Entonces, bueno, Grace es condenada a cadena perpetua, pero unos años después un grupo de personas deciden investigar un poco más y ver si la indultan o no, y contratan a un hombre no sé si era psicoanalista o bueno, que estaba como estudiando en el campo de la psicopatía, bueno, que le hará como una serie de entrevistas a Grace Marks y eso es lo que vamos a leer en el libro, bastante gordito por cierto, pero bueno, a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que es con un ritmo muy pausado, pero se lee muy bien. Y eso, pues al final descubriremos si realmente Grace fue culpable o fue víctima de las circunstancias del momento. Bueno, es un libro también, igual que Ritos funerarios, que está narrado, bueno, Margaret Atwood es una narradora, a mí me gusta mucho su manera de explicar las historias. Y bueno, pues en Alias Grace tenemos una historia mucho más intimista que quizá otras de las obras de la autora, como por ejemplo El cuento de la criada. Creo que El cuento de la criada es otro tipo de historia y Alias Grace es diferente, es eso, muy intimista, muy sensible, muy delicada. Y no sé, a mí la historia de Grace me llegó y me gustó mucho. Lo he recomendado a algunas personas de mi entorno y les ha gustado bastante, así que me atrevo a recomendarlo, pues hacer una recomendación general de este libro.
Y pues eso, también es un libro que está basado en un hecho concreto que sucedió de verdad, que fue la condena de Grace Marks por estos supuestos asesinatos. Por otro lado, otra novela que me apetece también mucho recomendar, que también entra dentro de esta categoría de basados en hechos reales, es un libro de una autora de la que ya os he recomendado uno. Se trata de Los buenos, de Hannah Ken. Hannah Ken parece ser que es su modus operandi a la hora de escribir historias. Realmente no sé si la nueva novela que ha escrito, Devotion, utiliza el mismo método, pero en Los buenos utiliza pues el mismo método que en Ritos funerarios, y es que se basa en un hecho real para contarnos una historia y bueno, pues poner un poquito de ficción alrededor de este suceso real. Trata sobre un caso real de infanticidio que sucedió en Irlanda en el siglo XIX. Seguimos a Nora, que bueno, se ocupará de su nieto por una serie de circunstancias, y su nieto tiene una serie de capacidades especiales que hacen que Nora tenga que contratar a una joven para que se haga cargo de su nieto. Y además en el pueblo en el que viven hay una curandera que se llama Nance. Y bueno, pues entre las tres, incluido el folclore irlandés de la época y pues las creencias que tenían estas tres personas, sucederán una serie de cosas. Un poquito el contraste entre las creencias y las supersticiones que hay en una región concreta, contrapuestas con la religión y la ciencia que en ese momento se sabía, hacen de esta historia una novela muy dura, con unos sucesos que te llegan, que te afectan, y no sé, a mí es una historia que me gustó mucho. Está tan narrada igual de bien que Ritos funerarios, con una sensibilidad increíble, y de verdad que Hannah Ken es una autora fantástica, y espero que escriba mucho a lo largo de los próximos años. Y nada, pues esta también entra dentro de esta categoría de libros basados en hechos reales. El siguiente libro que os voy a recomendar es un libro que realmente no se sabe si sucedió de verdad o no. Se trata de Picnic en Hanging Rock, de Joan Lindsay. Es un libro que leí hace bastantes años. Lo tengo un poco borroso, pero sí que recuerdo que me gustó mucho cuando lo leí. Seguimos a un grupo de adolescentes en Australia que el día de San Valentín, en el año 1900, se van de picnic a Hanging Rock, y bueno, pues allí en ese sitio suceden unas desapariciones. Creo recordar que son tres niñas, tres adolescentes y una profesora que desaparecen, y bueno, pues algunas de ellas aparecen y otras no. Y bueno, pues seguimos, digamos, el principio de la historia pues es este picnic y lo que pasa, y luego el resto de la novela pues seguimos a las supervivientes, a las familias, al entorno de estas chicas, y un poco a la escuela, lo que sucedió después de que sucediera esta desgracia. Y bueno, pues es una historia que realmente cuando la terminas realmente no sabes muy bien qué es lo que ha sucedido. No sabes si... Y bueno, te deja con un regusto que no sabes si lo que pasó fue verdad o fue invención de la autora. Es algo que la autora jamás ha aclarado, y a mí me parece fascinante, la verdad. Y bueno, por eso he decidido englobarla dentro de este grupo de historias que están basadas en un hecho real, porque me parece una brillantez por parte de la autora no aclararlo. Y bueno, pues para mí, bajo mi criterio, sí que sucedió de verdad, y por eso la englobo en esta historia, en este grupo de novelas. Y nada, pues aquí queda la recomendación. Y bueno, el libro que os comentaba al principio del vídeo que leí en 2021, que me llevó a querer grabar este vídeo, creo que todos sabéis cuál es. Se ha colado en el top de mis mejores lecturas del año 2021, y se trata de Hamlet, de Maggie O'Farrell. Maggie O'Farrell escoge a la mujer de Shakespeare como protagonista de esta historia, a la mujer y a la familia de Shakespeare, dejando de un lado pues la leyenda de uno de los personajes más importantes de la historia mundial, y se centra pues en su familia y en su mujer,
que bueno, realmente esta figura existió de verdad, pero se sabe tan poco de ella que bueno, pues Maggie O'Farrell ficciona un poco cómo fue su vida y cómo fueron los acontecimientos que la llevaron a casarse con Shakespeare y cómo fue su vida mientras él estaba en Londres representando sus obras y bueno, trabajando. Y bueno, pues es una historia maravillosa. Yo creo que ya os he hablado bastante a lo largo de todo el año de esta novela, pero está narrada con una sensibilidad brutal. El personaje de Agnes yo creo que se quedará conmigo para siempre porque es fantástica. No sé, está entre medias de bruja, curandera, no sé, enamorada de las plantas, que sabe utilizarlas para curar y bueno, no sé, es un personaje genial. La novela se titula Hamnet, la verdadera protagonista de esta historia es Agnes y os la recomiendo por enésima vez muy mucho. Y la última novela que yo englobo dentro de este género que me acabo de inventar, que son novelas basadas en hechos reales, se trata de Harvey, de McLean. Es una novela que también he leído en 2021. Me gustó, tampoco no ha acabado en el top de mejores lecturas, pero me gustó mucho su lectura. Lo que hace McLean en esta historia es que coge al personaje real de Harvey Weinstein, un reputado director de cine que es acusado, no sé bien si de violación o bueno, diría que sí, por varias personas que trabajaron con él, varias mujeres, y lo que hace ella es que a 24 horas de su juicio ficciona un poco lo que sucedió e intenta un poco plasmar lo que quizá pasaba por la cabeza de Harvey en ese momento y bueno, sus esperanzas de salvarse, de que el juicio vaya bien. Un poco irreales, pensando que todavía habrá gente que lo apoye y lo respalde en esta situación. Y bueno, un poco de alucinaciones que tiene Harvey, porque realmente son alucinaciones porque se monta una película en su cabeza, porque resulta que el vecino de la casa de al lado es Don DeLillo y a él se le empieza a montar en la cabeza la historia de llevar al cine una de las historias de Don DeLillo, que parece ser que es muy difícil de llevar al cine y bueno, que nadie se ha atrevido y bueno, pues él considera que esta va a ser su manera de volver a tener el prestigio que tenía y bueno, nada más lejos de la realidad, evidentemente. Y nada, pues eso, realmente es todo esto que sucede con Don DeLillo y demás es algo que es ficción, pero el hecho sí que es real, que Harvey Weinstein estaba acusado por delitos contra las mujeres y bueno, pues eso es lo que hace Emma Cline aquí. Hay otra novela de Emma Cline que se llama Las chicas, que tengo muchas ganas de leer, que también creo que entraría dentro de este grupo de libros que están basados en una historia real, pero todavía no lo he leído, así que no lo puedo incluir. Y bueno, por último, lo que me gustaría más de todo esto es que engrosarais mi lista de libros pendientes, dándome alguna recomendación de libros que hayáis leído con estas características. Ya veis que son libros basados en hechos reales, pero que se centran en un suceso concreto que sucedió de verdad, pero todo lo demás que engloba ese suceso es ficción por parte del autor. Y bueno, pues eso, os paso la pelota y que me recomendéis algún libro de este estilo. Porque bueno, pues eso, me han gustado mucho todos estos libros y me apetece leer alguno más relacionado a, bueno, de este estilo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!